La mayoría de las personas pasa la vida preguntándose cómo atraer el dinero, cómo ganarlo, cómo multiplicarlo, cómo retenerlo. Se llenan de métodos, de estrategias, de consejos, de fórmulas que prometen resultados rápidos. Sin embargo, casi nadie se detiene a hacerse la pregunta esencial, la única que realmente importa. No es cómo llega el dinero, sino por qué se aleja. No es que falta afuera, sino que ocurre adentro cuando el dinero se aproxima. Porque el dinero no se comporta como un objeto pasivo ni como una simple herramienta. El dinero responde, percibe, reacciona. El dinero se acerca a algunas personas con naturalidad, casi sin esfuerzo, y se aleja de otras con la misma precisión con la que un cuerpo se aparta de aquello que le resulta inestable. No es castigo. No es mala suerte. No es una prueba moral. Es coherencia. El dinero no comete errores. No juzga. No decide desde la emoción. Simplemente no permanece donde no puede estar en paz. No se queda donde hay conflicto interno, miedo constante o tensión silenciosa. El dinero busca estabilidad, aunque pocos lo comprendan. Y cuando no la encuentra, se retira sin hacer ruido. Desde muy temprano se nos enseña a perseguirlo, a temer su ausencia, a medir nuestro valor personal en función de cuánto tenemos o cuánto nos falta. Se nos programa para verlo como algo difícil, pesado, escaso, siempre a punto de desaparecer. Crecemos escuchando historias de esfuerzo excesivo, de sacrificio, de lucha interminable. Y luego, sin darnos cuenta, cargamos al dinero con una emoción de urgencia constante. Lo necesitamos, lo exigimos, lo presionamos. Y después nos sorprendemos cuando no llega o cuando se va tan rápido como vino. El dinero no huye del trabajo ni del compromiso. No se aleja del movimiento ni de la acción. Huye de la tensión interna. Huye del miedo disfrazado de deseo. Huye de la identidad que lo ve como salvación o como amenaza. El dinero no se queda donde se le pide que llene vacíos emocionales, donde se le asigna la tarea imposible de calmar inseguridades profundas o de dar sentido a una vida que no se siente completa. Cuando intentas usarlo como muleta, el dinero se vuelve inestable. Cuando intentas usarlo como refugio, se retira. La verdadera razón por la que el dinero te evita no está en lo que haces, sino en lo que ocurre dentro de ti cuando piensas en él. En la emoción que se activa antes incluso de que seas consciente. En la historia silenciosa que tu mente repite una y otra vez sin palabras. El dinero no escucha afirmaciones ni intenciones declaradas. Responde a estados internos. Y si el estado es urgencia, el resultado es distancia. Si el estado es miedo, el resultado es bloqueo. Si el estado es carencia, el resultado es repetición de la carencia. Muchas personas creen que quieren dinero, pero en realidad quieren alivio. Quieren descanso. Quieren seguridad. Quieren validación. Y el dinero no puede sostener todas esas demandas sin generar desequilibrio. Por eso se va. No porque no puedas tenerlo, sino porque tu sistema interno no está preparado para relacionarse con él desde la calma. Hasta que esta pregunta no se formula con honestidad, todo intento por atraer dinero será superficial. Porque no se trata de atraer algo externo, sino de dejar de emitir la señal que lo mantiene lejos. El dinero no llega cuando lo persigues. Llega cuando dejas de empujarlo con tu tensión. Y entender esto no requiere esfuerzo, solo una observación profunda y silenciosa de lo que ocurre en tu interior. Toda persona, sin excepción, mantiene una relación con el dinero, aunque nunca haya reflexionado sobre ella. No es una relación racional ni consciente. No se construye con números ni con balances. Se forma en silencio, a lo largo del tiempo, a partir de experiencias, observaciones y emociones acumuladas. Antes de que supieras qué era el dinero, ya habías aprendido cómo sentirte frente a él. Y esa sensación, mucho más que cualquier estrategia, es la que gobierna su presencia o su ausencia en tu vida. El dinero no responde a lo que dices que quieres. Responde a cómo te sientes cuando imaginas tenerlo. Para algunas personas, el dinero se asocia con tranquilidad. Para otras, con conflicto.
Para muchas, con culpa, con miedo o con una sensación de peligro constante. Esa asociación interna actúa como un filtro invisible. No importa cuánto lo desees conscientemente si, a un nivel más profundo, tu sistema lo percibe como algo que hace daño, que genera problemas o que pone en riesgo tu estabilidad emocional. Muchas personas dicen que quieren dinero, pero al mismo tiempo sienten rechazo hacia quienes lo tienen. Juzgan, critican, desconfían. Sin darse cuenta, envían un mensaje claro: no quieren parecerse a aquello que internamente desaprueban. El dinero percibe esa contradicción. No puede instalarse donde es observado con resentimiento o sospecha. Tampoco se queda donde es idealizado en exceso, porque la idealización crea dependencia. El dinero no quiere ser un ídolo ni un enemigo. Quiere ser un elemento neutral dentro de un sistema equilibrado. La relación invisible con el dinero se manifiesta en pequeños gestos cotidianos. En la forma en que hablas de él. En la tensión que aparece al gastarlo. En la ansiedad que surge al recibirlo. En la culpa que a veces acompaña al disfrute. Todo eso comunica más que cualquier afirmación positiva. El dinero escucha el tono emocional, no las palabras. Y si el tono es de preocupación constante, de vigilancia excesiva, de miedo a perder, el mensaje es claro: aquí no hay espacio para quedarse. Muchas personas confunden respeto con control. Creen que cuidar el dinero implica pensar en él todo el tiempo, vigilarlo, anticipar cada posible problema. Pero ese control permanente genera rigidez. Y la rigidez bloquea el flujo. El dinero se mueve con mayor libertad hacia quienes confían en su capacidad de gestionarlo sin entrar en estado de alerta constante. No se trata de irresponsabilidad, sino de estabilidad interna. Cuando el dinero entra en una vida donde cada movimiento está cargado de emoción extrema, se vuelve inestable. Si cada ingreso es celebrado como una salvación y cada gasto vivido como una amenaza, el sistema se agota. El dinero no encuentra reposo. Y lo que no entiende de reposo, se va. No porque no haya suficiente, sino porque no hay equilibrio emocional para sostenerlo. La mayoría de las personas no necesita ganar más dinero. Necesita revisar la relación silenciosa que mantiene con él. Necesita observar sin juicio qué emociones aparecen cuando piensa en abundancia, en pérdida, en seguridad. Porque hasta que esa relación no se vuelve consciente, el dinero seguirá comportándose de la misma manera. No por mala suerte, sino por coherencia con la señal interna que recibe. Cambiar la relación con el dinero no requiere lucha ni esfuerzo. Requiere honestidad. Requiere reconocer qué lugar ocupa realmente en tu vida. Si es una fuente de miedo, de validación o de conflicto. El dinero no se aleja de ti sin razón. Se aleja de la relación que has construido con él. Y cuando esa relación empieza a transformarse, el dinero lo nota antes incluso de que tú lo hagas. El dinero no responde al deseo, responde a la identidad. Esta es una de las verdades más ignoradas, y al mismo tiempo, más determinantes. Puedes querer dinero con intensidad, puedes pensar en él todos los días, puedes esforzarte durante años, pero si tu identidad profunda no es coherente con recibirlo y sostenerlo, el dinero no permanecerá. No porque no lo merezcas, sino porque no existe compatibilidad interna entre lo que eres y lo que intentas atraer. La identidad no es lo que dices de ti mismo. Es lo que sientes que eres cuando no estás hablando, cuando no estás actuando para otros, cuando nadie te observa. Es la forma silenciosa en la que te habitas. El dinero se mueve hacia identidades estables, no hacia deseos intensos. El deseo puede ser momentáneo, impulsivo, desesperado. La identidad es constante. Y el dinero busca constancia. Muchas personas creen que su problema es la falta de oportunidades, cuando en realidad es una identidad que no se siente segura recibiendo. A nivel profundo, no se ven a sí mismas como alguien que puede manejar grandes cantidades sin perder el control, sin generar conflicto, sin alterar su entorno. Y el dinero percibe esa falta de autoimagen sólida. No se queda donde siente que provocará caos. Existen identidades que, aunque anhelan el dinero, se perciben a sí mismas como pequeñas, limitadas,
siempre a punto de perder lo poco que tienen. Esa percepción interna genera comportamientos automáticos de autosabotaje. No son decisiones conscientes. Son ajustes invisibles que buscan devolver a la persona a su zona conocida. Cuando el dinero supera lo que la identidad puede sostener, algo se rompe, se pierde o se disuelve. También existe la identidad que asocia el dinero con culpa. Personas que crecieron escuchando que tener es egoísta, que recibir mucho es injusto, que la abundancia separa o corrompe. Aunque conscientemente quieran prosperar, internamente sienten que cruzar cierto límite los convertiría en alguien incorrecto. El dinero no se queda donde tiene que luchar contra una moral interna que lo rechaza. La coherencia es clave. El dinero no exige perfección, exige congruencia. Se acerca a quienes no viven divididos entre lo que desean y lo que creen merecer. A quienes no sienten que deben justificarse por recibir. A quienes no necesitan explicar su valor. El dinero se siente cómodo en identidades que no se disculpan por existir. Cuando alguien fortalece su identidad, no desde el ego sino desde la estabilidad, algo cambia. Ya no hay urgencia. Ya no hay comparación constante. Ya no hay necesidad de demostrar. Y en esa ausencia de ruido interno, el dinero empieza a comportarse de otra manera. No llega con dramatismo. Llega con naturalidad. Se queda porque encuentra estructura interna. La identidad que sostiene dinero no es agresiva ni dominante. Es tranquila. Es clara. No depende del reconocimiento externo. No se define por la carencia ni por el exceso. Simplemente es. Y el dinero, al reconocer esa solidez, deja de resistirse. No porque haya sido convencido, sino porque finalmente encuentra un lugar coherente donde permanecer. La necesidad es una de las señales más claras, y al mismo tiempo, más invisibles que una persona puede emitir. No siempre se presenta como desesperación evidente. A veces se disfraza de ambición, de urgencia por avanzar, de deseo intenso de mejorar. Pero en su raíz, la necesidad comunica una misma idea: sin esto, no estoy bien. Y el dinero no se acerca a estados internos que dependen de él para sentirse completos. Cuando la necesidad gobierna la relación con el dinero, cada pensamiento se vuelve pesado. Cada decisión se carga de expectativa. Cada resultado define el estado emocional. El dinero deja de ser un recurso y se convierte en una condición para la paz. En ese punto, el sistema interno entra en alerta. Y el dinero, como cualquier flujo sensible, evita los sistemas en estado de alarma constante. La necesidad empuja. La calma atrae. Esta no es una frase motivacional, es una observación precisa. Cuando empujas algo, generas resistencia. Cuando fuerzas, comprimes. Cuando necesitas, aprietas. El dinero no fluye bajo presión emocional. Puede llegar brevemente, pero no se queda. Se mueve de forma inestable, como si no encontrara un lugar seguro donde reposar. Muchas personas confunden la necesidad con motivación. Creen que sin esa presión interna no avanzarían. Pero esa presión no impulsa, desgasta. El dinero percibe ese desgaste. Percibe la tensión en cada elección, el miedo a perder en cada paso, la urgencia por obtener resultados inmediatos. Y responde alejándose, no como castigo, sino como consecuencia natural. Existe una diferencia profunda entre querer y necesitar. Querer es una intención abierta. Necesitar es una exigencia cerrada. El dinero responde al querer, no al necesitar. Responde a la posibilidad, no a la dependencia. Cuando el dinero siente que se le exige sostener una vida emocional entera, se vuelve inestable. No fue diseñado para cargar con ese peso. La necesidad también distorsiona la percepción. Bajo su influencia, se toman decisiones apresuradas, se aceptan condiciones desfavorables, se repiten patrones que ya demostraron no funcionar. No porque la persona sea incapaz, sino porque la urgencia reduce la claridad. El dinero no se queda donde no hay claridad. Se mueve hacia espacios donde puede circular sin ser vigilado constantemente. Cuando alguien logra observar su necesidad sin juzgarla,
algo empieza a relajarse. No se trata de negar la realidad ni de fingir desapego. Se trata de reconocer que el dinero no puede ser la fuente de estabilidad interna. Esa estabilidad debe existir antes. Cuando aparece, la relación cambia. El dinero deja de sentirse como una tabla de salvación y empieza a sentirse como un acompañante. El dinero se acerca a quienes pueden estar bien incluso sin él. No porque no lo valoren, sino porque no dependen emocionalmente de su presencia. Esa independencia interna genera una señal poderosa. Comunica confianza. Comunica capacidad de sostener. Comunica equilibrio. Y en ese equilibrio, el dinero encuentra finalmente un lugar donde quedarse. El dinero evita las mentes ruidosas. No porque pensar sea negativo, sino porque el exceso de pensamiento fragmenta la energía interna. Una mente ruidosa es una mente que no descansa, que analiza cada posibilidad, que anticipa problemas antes de que existan, que revisa el pasado una y otra vez buscando errores. En ese estado, no hay espacio para que el dinero permanezca. Todo está en movimiento, todo está en duda, todo está siendo entendido, explicado o corregido. El ruido mental no siempre se percibe como estrés evidente. A veces se presenta como reflexión constante, como necesidad de comprenderlo todo, como deseo de tener control. Pero el control permanente es una señal de desconfianza. Y el dinero percibe esa desconfianza. No se queda donde cada paso es vigilado, donde cada decisión es cuestionada incluso después de haber sido tomada. Muchas personas creen que pensar más las hará más seguras financieramente. Sin embargo, ocurre lo contrario. Cuanto más ruido hay en la mente, menos claridad existe. Y el dinero responde a la claridad. No a la perfección, sino a la capacidad de decidir sin colapsar emocionalmente. El dinero se siente cómodo en mentes que pueden sostener la incertidumbre sin entrar en pánico. El ruido mental también se manifiesta en la necesidad de explicarse. Explicarse por qué se quiere más, por qué se necesita, por qué se merece. Explicarse frente a otros, frente a uno mismo, frente a una idea invisible de juicio externo. Esa explicación constante genera una identidad que duda de su propio derecho a recibir. El dinero no se queda donde tiene que ser justificado. Las personas que manejan el dinero con mayor estabilidad no suelen pensar en él todo el tiempo. No porque lo ignoren, sino porque no lo convierten en el eje de su diálogo interno. Su mente no gira alrededor del miedo a perder ni de la ansiedad por obtener. Piensan cuando es necesario y luego sueltan. Esa capacidad de soltar es una señal de fortaleza interna. El ruido mental comunica que el sistema interno no confía en sí mismo, que necesita anticipar cada escenario para sentirse a salvo. El dinero, al percibir esa falta de confianza, se mantiene a distancia. No porque no haya capacidad intelectual, sino porque no hay reposo interno. Y sin reposo, no hay permanencia. Cuando el ruido disminuye, cuando la mente deja de girar constantemente alrededor del dinero, algo cambia en la relación. El dinero deja de sentirse como un problema que resolver y empieza a sentirse como un flujo que gestionar. Esa diferencia es sutil, pero profunda. No se trata de dejar de pensar, sino de dejar de rumiar. El silencio mental no es vacío. Es espacio. Espacio para percibir oportunidades, para responder en lugar de reaccionar, para actuar desde la claridad y no desde la urgencia. El dinero se acerca a ese espacio. Se instala donde no es recordado a cada instante, donde no es temido, donde no es analizado hasta perder su forma. Reducir el ruido mental no es un esfuerzo adicional. Es una renuncia. Renunciar a entenderlo todo, a controlarlo todo, a justificarlo todo. Cuando esa renuncia ocurre, la mente se ordena sola. Y en ese orden silencioso, el dinero ya no necesita mantenerse lejos. Porque finalmente encuentra una mente donde puede estar sin ser perturbado. Muchas personas creen que su problema con el dinero está en la cantidad que ganan, cuando en realidad está en la dificultad para recibir. Recibir es un acto mucho más profundo de lo que parece. No es solo aceptar algo que llega,
Es permitir que algo bueno permanezca sin sabotearlo, sin justificarlo, sin pagar un precio emocional por ello. Y para muchas personas, recibir sin culpa resulta incómodo, incluso amenazante. El merecimiento no se construye con esfuerzo ni se obtiene como recompensa. No aparece después de sufrir lo suficiente ni tras demostrar valor. El merecimiento es un estado interno previo. O existe, o no existe. Y cuando no existe, el dinero puede llegar, pero no se queda. Se va en forma de gastos innecesarios, malas decisiones, oportunidades perdidas o conflictos inesperados. No porque el dinero sea inestable, sino porque el sistema interno no se siente autorizado a sostenerlo. Desde muy temprano, muchas personas aprenden que recibir demasiado es peligroso, que destacar genera rechazo, que tener más que otros implica culpa, que disfrutar sin sacrificio es incorrecto. Estas ideas no siempre son conscientes, pero operan en silencio. Y cuando el dinero comienza a aumentar, esas creencias se activan como un mecanismo automático de corrección. El sistema busca volver a un nivel conocido, a una cantidad que no genere incomodidad interna. Permitir no es exigir ni reclamar. Permitir es abrir espacio sin resistencia. Es dejar de tensarse cuando algo bueno ocurre. Es no buscar inmediatamente una razón para perderlo. El dinero se acerca a quienes pueden permitir sin dramatizar, sin sospechar, sin anticipar castigos invisibles. Se queda donde no es visto como algo que debe ser compensado con sufrimiento. Muchas personas sienten que, si reciben más, algo malo ocurrirá después. Como si existiera un equilibrio oculto que exige pagar por cada momento de abundancia. Esa expectativa crea una vigilancia constante. Y la vigilancia desgasta. El dinero no se queda donde es observado con miedo, donde cada ingreso es acompañado por la pregunta silenciosa de cuánto durará. El permiso interno es una decisión silenciosa. No se anuncia, no se proclama. Ocurre cuando alguien deja de negociar su valor. Cuando ya no siente que debe demostrar que es una buena persona antes de recibir. Cuando entiende que recibir no quita, no daña, no separa. El dinero reconoce ese permiso porque deja de encontrar resistencia. El merecimiento no tiene que ver con ser mejor que otros. Tiene que ver con dejar de sentirse menos. Con abandonar la idea de que hay que cumplir ciertas condiciones invisibles para estar bien. El dinero se queda donde no se le pide que valide la existencia de alguien. Donde no se le exige que pruebe nada. Cuando el permiso se integra, la relación con el dinero se suaviza. Ya no hay euforia ni culpa. No hay miedo ni exceso de control. El dinero se vuelve más estable porque la mente lo está. No hay lucha por retener ni ansiedad por perder. Solo hay una aceptación tranquila de lo que entra y de lo que sale. El dinero no busca personas perfectas. Busca sistemas internos abiertos, sin conflicto con recibir. Cuando el merecimiento deja de ser una pregunta, el dinero deja de ser un problema. No porque todo se resuelva mágicamente, sino porque la resistencia interna desaparece. Y sin resistencia, el flujo se ordena solo. El dinero no es la causa de los problemas ni la solución definitiva. Es un amplificador. Un espejo que refleja con precisión aquello que ya existe en el interior de una persona. No crea estados internos, los expone. No introduce conflictos nuevos, revela los que estaban latentes. Por eso muchas personas, aunque dicen querer más dinero, sienten miedo cuando imaginan tenerlo. Intuyen que algo se haría visible, que algo se intensificaría, que algo ya no podría ocultarse. Cuando el dinero entra en un sistema interno ordenado, amplifica el orden. Cuando entra en un sistema caótico, amplifica el caos. Esta es una de las razones por las que el dinero evita ciertos estados internos. No porque no pueda llegar, sino porque al llegar produciría una expansión de tensiones que la persona no está preparada para sostener. El dinero no busca dañar. Se mantiene a distancia cuando percibe que su presencia generaría más desequilibrio que estabilidad. Muchas personas creen que el dinero las cambiaría. En realidad, el dinero no cambia a nadie. Solo vuelve más visible lo que ya es.
Si hay inseguridad, se vuelve más evidente. Si hay miedo, se intensifica. Si hay claridad, se fortalece. Si hay calma, se profundiza. Por eso el dinero se acerca con mayor facilidad a quienes ya han desarrollado cierta estabilidad interna. No porque sean mejores, sino porque pueden sostener la amplificación sin colapsar. El dinero como espejo también revela la relación que alguien tiene consigo mismo. Si una persona se siente insuficiente, el dinero amplificará esa sensación a través de comparaciones constantes. Si alguien se siente culpable, el dinero se convertirá en una fuente de autocastigo. Si alguien se siente en paz, el dinero se integrará como una extensión natural de esa paz. Este espejo no juzga, no premia ni castiga, solo muestra. Y muchas personas no quieren mirarse. Prefieren mantener una distancia con el dinero antes que enfrentarse a lo que podría reflejar. Sin darse cuenta, eligen la escasez como una forma de protección emocional. No porque sea cómoda, sino porque es conocida. El dinero, al percibir esa resistencia silenciosa, se mantiene lejos. Cuando alguien empieza a comprender que el dinero no es el enemigo ni el salvador, la relación cambia. Deja de proyectar en él expectativas irreales. Ya no espera que resuelva vacíos internos ni teme que los exponga. Simplemente lo reconoce como una herramienta sensible a su estado interno. Y esa comprensión reduce la fricción. El dinero no se siente cómodo donde se le culpa por todo ni donde se le atribuye todo. No quiere cargar con identidades rotas ni con ideales imposibles. Se acerca a quienes pueden mirarse sin miedo, a quienes no necesitan esconderse de sí mismos. Porque en esa honestidad interna, el reflejo deja de ser amenazante. Cuando el espejo deja de asustar, el dinero deja de huir. No porque haya cambiado su naturaleza, sino porque la persona ha cambiado la forma en que se relaciona consigo misma. El dinero ya no tiene que protegerla de una amplificación que no está lista para sostener. Y en ese punto, comienza a acercarse con mayor estabilidad. La verdadera abundancia no se manifiesta como euforia ni como exaltación constante. No llega envuelta en urgencia ni en excitación desbordada. La abundancia real se siente tranquila, estable, normal. Cuando el dinero se integra de forma sana en una vida, no altera el pulso interno, no genera sobresaltos, no exige atención permanente. Simplemente está. Y esa normalidad es la señal más clara de que existe una relación equilibrada. La calma no es pasividad ni conformismo. Es una forma profunda de confianza. Confianza en la propia capacidad para responder a la vida sin entrar en pánico. Confianza en que los movimientos necesarios se darán sin forzar. El dinero reconoce esa confianza porque se traduce en coherencia interna. Donde hay calma, hay estructura. Donde hay estructura, hay capacidad de sostener. Muchas personas confunden intensidad con poder. Creen que para atraer más deben sentir más, pensar más, desear más. Pero la intensidad constante desregula el sistema. Agota. Fragmenta. El dinero no se instala en sistemas agotados. Prefiere los ritmos estables, los movimientos claros, las decisiones tomadas sin dramatismo. La calma comunica que el sistema puede absorber, distribuir y recalibrar sin colapsar. La frecuencia de la calma se percibe en pequeños detalles. En cómo alguien reacciona ante una pérdida. En cómo gestiona una ganancia. En cómo habla del futuro sin ansiedad. En cómo se adapta a los cambios sin sentirse amenazado. El dinero observa estas señales. No de forma consciente, sino como una respuesta natural a la vibración interna que encuentra. Cuando una persona vive en constante tensión, incluso el éxito se vuelve una fuente de estrés. Cada avance genera miedo a perder. Cada logro despierta la sospecha de que algo malo vendrá después. Esa expectativa silenciosa crea una inestabilidad constante. El dinero no se queda donde su presencia incrementa el miedo. Se retira porque no encuentra un entorno seguro. La calma no se finge. No se impone con disciplina. Se cultiva cuando alguien deja de luchar contra la realidad y empieza a responder con presencia.
Cuando deja de resistir cada movimiento y comienza a fluir con lo que ocurre. El dinero se acerca a quienes no reaccionan de forma extrema, a quienes pueden sostener tanto la expansión como la contracción sin perder el centro. Una mente calmada no es una mente vacía. Es una mente disponible. Capaz de percibir oportunidades sin obsesión. Capaz de tomar decisiones sin prisa. Capaz de corregir sin castigarse. Esa disponibilidad crea un campo fértil. El dinero se mueve con mayor facilidad en ese campo porque no encuentra obstáculos emocionales constantes. La calma también redefine la noción de seguridad. Ya no depende exclusivamente de cifras o resultados externos. Se convierte en una sensación interna de estabilidad. Cuando esa estabilidad existe, el dinero deja de ser una amenaza y deja de ser una promesa exagerada. Se integra como un elemento más de la vida, sin cargar con expectativas irreales. El dinero responde a esta frecuencia porque la reconoce como una señal de madurez interna. No necesita ser controlado, vigilado ni forzado. Puede entrar, circular y quedarse sin alterar el equilibrio del sistema. Y cuando eso ocurre, la relación se transforma de forma natural. No hay lucha. No hay persecución. Solo una presencia tranquila que se sostiene en el tiempo. El dinero no se deja atrapar. No responde a la persecución ni a la insistencia constante. Todo lo que es perseguido desde la urgencia se vuelve esquivo. No porque huya deliberadamente, sino porque la persecución crea una distancia artificial. Persigues aquello que sientes separado de ti. Y mientras lo sientas separado, seguirá comportándose como algo lejano. Muchas personas viven corriendo detrás del dinero sin darse cuenta de que esa carrera es la señal que lo mantiene lejos. Cada intento desesperado, cada comparación constante, cada medición obsesiva refuerza la idea de que el dinero está fuera, de que pertenece a otros, de que hay que alcanzarlo antes de que desaparezca. Esa narrativa interna crea tensión. Y la tensión rompe el flujo. Soltar la persecución no significa renunciar al movimiento ni a la acción. Significa actuar sin ansiedad. Significa avanzar sin convertir cada paso en una prueba de valor personal. El dinero se acerca a quienes se mueven desde la claridad, no desde el miedo a quedarse atrás. La acción guiada por el pánico comunica inseguridad. La acción guiada por la presencia comunica solidez. Cuando alguien deja de perseguir el dinero, algo cambia en su percepción. Ya no lo ve como una meta que define su valía, sino como una consecuencia de su forma de estar en el mundo. Las oportunidades comienzan a ser visibles no porque aparezcan de repente, sino porque la mente ya no está bloqueada por la urgencia. El exceso de deseo ciega. La calma revela. Perseguir también implica compararse. Mirar constantemente lo que otros tienen, lo que otros logran, lo que otros parecen ser. Esa comparación erosiona la identidad. Hace sentir que siempre falta algo, que siempre se llega tarde. El dinero no se queda donde la identidad está fragmentada por la comparación. Se mueve hacia quienes caminan su propio ritmo sin medirse continuamente con el entorno. Cuando la persecución se detiene, el tiempo se reorganiza. Ya no hay prisa constante ni sensación de atraso permanente. El presente recupera valor. Y en el presente, la acción se vuelve más precisa. El dinero responde mejor a esa precisión que a la urgencia dispersa. No necesita ser llamado a gritos. Reconoce el espacio cuando se le deja. Soltar no es indiferencia. Es confianza activa. Es saber que no necesitas vigilar cada resultado para que las cosas se muevan. Es permitir que el proceso se despliegue sin interferencia constante. El dinero se instala donde no se le exige demostrar nada de inmediato. Donde puede crecer sin ser observado como una amenaza o como una promesa exagerada. La persecución también agota. Y un sistema agotado no puede sostener flujo. Cuando alguien deja de correr detrás del dinero, recupera energía. Esa energía se redistribuye en creatividad, en claridad, en decisiones más acertadas. El dinero responde a esa reorganización interna. No porque sea atraído por el esfuerzo, sino porque encuentra un entorno más apto para circular.
El dinero se deja encontrar cuando dejas de buscarlo con desesperación. Cuando ya no lo conviertes en el centro de tu identidad. Cuando tu vida interna deja de girar exclusivamente en torno a su ausencia o su presencia. En ese punto, el dinero deja de huir. No porque haya sido convencido, sino porque ya no siente que está siendo perseguido. Ahora no necesitas hacer nada más. No hay nada que comprender ni que recordar. Todo lo que debía ser escuchado ya ha sido escuchado, incluso si tu mente consciente no puede señalarlo con claridad. Hay comprensiones que no llegan como ideas, sino como ajustes silenciosos. Y esos ajustes continúan ocurriendo aún cuando no piensas en ellos. Puedes permitirte soltar. Soltar el análisis, soltar la búsqueda, soltar la necesidad de resultados inmediatos. Nada tiene que resolverse ahora. Todo sigue acomodándose en su propio ritmo. Tu mente ya ha recibido la información necesaria y sabe exactamente qué hacer con ella. No es necesario repetir nada ni forzar ningún cambio. Lo que se integra de verdad no requiere esfuerzo. Se asienta solo, como algo natural. A partir de este momento, cada vez que descanses, cada vez que el ruido disminuya, lo que has escuchado encontrará más espacio para ordenarse. Puedes sentir cómo el cuerpo se relaja poco a poco, cómo la respiración se vuelve más lenta, más profunda, más tranquila. No hay prisa. No hay urgencia. Solo este momento, estable y suficiente. El proceso no termina aquí. Continúa en silencio, sin exigencias, sin presión. Continúa cuando no estás atento, cuando no estás intentando, cuando simplemente estás. Y en ese estado, todo se reorganiza de forma suave. Permite que el descanso llegue. Permite que la calma se extienda. No necesitas acompañarla, solo dejarla estar. Todo está bien ahora. Todo sigue su curso natural. Y puedes quedarte aquí, en este espacio tranquilo, el tiempo que necesites.